Las películas colombianas solo son de humor ridículo, de tramas simplonas y de chistes como estos. Pero mi papá ni siquiera sabe nadar. Pues no. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Vía hijo de puta careculo. Es que estoy agarrando para irme de viaje. ¿Dónde va? A Disney. Un poco más fuerte. Existen muchísimas películas que no llegan al colombiano promedio y que cuando llegan son ignoradas y opacadas por la última superproducción que viene de Estados Unidos. Eso se debe a que la publicidad es mucho mejor y porque a fin de cuentas el cine no deja de ser un negocio. Bueno, y realmente por muchos otros factores. En Colombia no se apoya el cine nacional. Algunos ya ni le dan importancia porque piensan en estas películas y creen que eso es lo único que ofrece el cine de Colombia. Pero están muy equivocados, porque aquí existen muchísimas películas buenas, que nos cuentan historias de lo que realmente implica ser colombiano, que nos hacen sentir empatía porque nos presentan situaciones que solo los colombianos podríamos entender al 100%, el conflicto armado, la violencia, la falta de oportunidades laborales e infinidad de problemas sociales que son el día a día de cualquier colombiano. Pero con esto no quiero decir que alguien de afuera no pueda entender nuestro cine, claro que lo hará porque las películas colombianas muestran situaciones reales, historias de seres humanos ordinarios que se enfrentan a la oscuridad del mundo, que algunas veces puede parecer tan irreal. Es por eso que hoy en Mr. Hinkle, Ciro y yo. Todos los grupos me han hecho. Policía, ejército, guerrilla, paraco, de todo. Una película sobre la guerra que ha atormentado a Colombia por más de 60 años, que nos narra aquellos hechos que hacen parte de la historia colombiana, la violencia, la vida de infinidad de familias desplazadas, el adoctrinamiento de los niños del campo, las decisiones políticas y muchísimas más problemáticas. Todo esto junto con la historia personal e íntima de una de las muchas víctimas que esta guerra ha dejado. Don Ciro Galindo, un hombre que vivía en la Macarena Meta junto con su familia, 3 pequeños niños y su esposa. Este hombre vivía tranquilamente de una forma humilde y transparente frente a los sucesos que estaban pasando en el país, a pesar que desde pequeño la guerra siempre ha estado en su vida. Ciro nació en 1952 en Coyaima, Tolima, una zona liberal de la que tristemente tuvo que huir por el miedo constante a la muerte y por ver cómo se llevaban a los niños para ser parte de los distintos grupos armados. La historia de este hombre, todo lo que ha vivido y los lugares en los que ha estado resumen a la perfección la historia de Colombia, ya que lastimosamente a donde quiera que iba la guerra siempre lo encontraba. Yo nunca me imaginaba que algún día tenía que venirme para Bogotá y vivir como estamos viviendo. Este hombre vivía junto con su familia en una zona que durante el gobierno de Andrés Pastrana fue designado zona de distinción para el desarrollo de su fallido acuerdo de paz. Este lugar fue desmilitarizado y cedido a las FARC, un hecho que demuestra cómo al gobierno no le interesaban las personas y solo veían estos lugares como terrenos, no como lo que realmente eran, hogares de familias humildes que simplemente querían vivir en paz, que no pensaban en comunismo ni en los ideales de derecha, solo buscaban sostener sus hogares y vivir alejados de la guerra. Este hecho generó un reclutamiento masivo de personas, principalmente de niños, ya que ellos eran los que menos entendían la situación y los que se dejaban adoctrinar más fácilmente. Entre estos jóvenes reclutados estuvo Elkin, uno de los hijos de Ciro, quien apenas con 13 años fue llevado por un capitán de la guerrilla. Por medio de la historia de este joven veremos las secuelas que quedan en un niño después de vivir la guerra, y lo difícil y hasta imposible que resulta volver a ser parte de la sociedad después de haber estado en un grupo armado como estos, sin importar que haya sido una decisión que tomaron por ellos.
Como muchos colombianos, Ciro es un superviviente de más de 60 años de guerra, que sigue viviendo con la esperanza de encontrar la paz. Esta película nos cuenta su historia con unos pequeños saltos entre el pasado y el presente. Un presente donde se encuentra haciendo trámites para poder conseguir una vivienda por medio de los programas de ayuda de desplazados. A este hombre la guerra le arrebató la vida. Acabó con su familia, con su hogar y con aquella idea de morir tranquilo en sus tierras natales. Con esta película aprenderás de la historia de Colombia, de esta época en la que se pensaba que el país era inviable, en la que se pensaba que en cualquier momento se desbaratarían varias naciones independientes. Profundizan cómo esto afectaba a las minorías, cómo se formaban los grupos armados y los miedos que crecían en estos lugares del país. Miedos como el hecho de que un capitán se les acercara y les dijera que venía por sus hijos, y que si ellos intentaban hacer algo para evitarlo serían considerados enemigos, y por ende serían asesinados. Una historia realmente triste y dolorosa, que nos hace admirar a este hombre, al ver cómo a pesar de todo lo que vivió, cómo a pesar de todo lo que le quitaron, de todo lo que perdió y las circunstancias en las que se vio arrinconado a vivir, nunca pensó en hacerle daño a nadie. Nunca pensó en unirse a un grupo armado y tomar venganza y atacar a aquellas personas que tanto daño le hicieron, una decisión que muchas otras personas sí tomaban. Es increíble ver que existen personas como Ciro, un verdadero ejemplo a seguir, un verdadero padre que aunque no tuvo la mejor educación y mucho menos dinero, siempre pensó en el bienestar de los suyos, siempre pensó en la paz, siempre se esforzó por poder vivir tranquilo junto con su familia. Para aportar a la paz toca perdonar. Perdón, pero tal vez olvido no. En esta película se profundizan sobre distintos aspectos que la guerra traía consigo, cosas como la ingenuidad de las personas, al pensar que quizás si el ejército abandonaba la zona no habría conflictos, no habría muertos y por ende todo estaba tranquilo. Veremos cómo las diferentes decisiones políticas afectaban a todas estas personas, cómo la policía y el ejército no eran algo bueno, no eran los héroes de la nación que tanto nos dicen, sino que también causaban dolor y sufrimiento. Algo muy impactante de ver en esta película es cómo esta guerra atrapaba a los niños desde el adoctrinamiento por parte de las guerrillas, quienes les fomentaban sus ideales comunistas a la fuerza, obligándolos a ver videos, obligándolos a ver su versión de los hechos, en la que los niños realmente no entendían nada, ellos solo veían aviones y hombres disparando, como si fuese una película épica. Pero realmente todo esto era un lavado de cerebro. Estos niños simplemente veían cómo las personas admiraban a estos hombres con camuflajes, grandes armas y las mujeres más bellas. Aquí notamos cómo la guerra no solo son disparos y bombardeos, también se trata de manipulación psicológica, donde destruyen la vida de un niño, donde lo convierten en un hombre que al crecer quedará con traumas y secuelas de guerra, que se convertirán en hombres violentos que no podrán volver a tener una vida. La vida de estas personas tuvo que cambiar de la noche a la mañana. Algunos no pudieron tomar un nuevo rumbo y sus vidas fueron oscuras. Esta película nos muestra eso, nos muestra estos aspectos más íntimos sobre los sucesos que siempre hemos escuchado, en los colegios, en videos y en las noticias. Una vida diferente a la que la mayoría de colombianos tuvimos, que desde las ciudades veíamos estos sucesos violentos en la televisión y los sentíamos como algo ajeno a nosotros. Teníamos la facilidad de cambiar de canal porque era mucha violencia o porque era algo triste que no queríamos ver. En cambio, esta familia estaba sumergida en ello. Ellos no podían escoger entre si querer ver la guerra o no. Ellos no tenían otra opción más que vivirlo. No podían hacer nada para evitarlo. Una versión de la historia que la mayoría de personas desconocíamos o desconocen. Esta película nos hace darnos cuenta de lo privilegiados que somos al no haber vivido algo como esto, algo que estuvo tan cerca de nosotros, algo que estuvo en nuestro propio país. Nos hace sentir empatía y pensar en todas aquellas familias que vivieron algo similar o incluso algo peor. Películas como esta nos hacen darnos cuenta de lo equivocado que estamos al decir que nuestra vida, que lo que conocemos en base a nuestras experiencias es el mundo real. No es así. La mayoría solo vivimos una pequeña parte, nunca vivimos el mundo real. Muchos estamos en nuestra pequeña burbuja y conocemos el lado más oscuro del mundo por medio de una pantalla, y a veces hasta evitamos querer conocerlo. Es un mensaje de reconciliación, que si ya tenemos un proceso de paz y que es un hecho, listo, llevémoslo adelante, construyamos una Colombia donde quepamos todos.